Cada ciclo tiene su electrodoméstico, digamos, su herramienta. Bueno, está con nosotros Diego Bernardini, tal como se los mencionaba, es gerontólogo. La ciudad de Buenos Aires tiene hoy más perros que chicos. Diego, ¿cómo le explicás? Un fenómeno que no solo de Buenos Aires, le ocurre lo mismo a Montevideo, Washington D.C., Estocolmo. De alguna manera muestra algo que en la región es algo común y que está extendido, como digo, a toda la región, que es tasas de recambio. La región es el planeta, por lo que decís. América Latina. Hablamos básicamente de América Latina. ¿Estocolmo? Hablamos de América Latina, pero justamente una investigación que salió hace 3 meses dice que en el 2100 apenas de los 190 países considerados aproximadamente va a haber 2 que estén por arriba de la tasa de recambio poblacional, que se supone que es 2 hijos por mujer o por pareja. ¿Y a qué obedece y qué supone? Mira, hay varias cosas. A ver, claramente estamos viviendo más, se han corrido las etapas de la vida. Para que te des una idea, hoy en un país que tiene una cultura muy parecida a la nuestra, el 60% de los nacimientos en España son mujeres mayores de 35 y los nacimientos en mujeres mayores de 40 pasaron en 15 años de ser 2-3% a más del 10%. Claro. O sea, hoy se está planteando el tema de nacimientos de hijos frente a una situación económica, una cuestión social, tasas de matrimonio que están descendiendo. Bueno, la sociedad se está transformando. Es la sociedad de la nueva longevidad, donde estamos viviendo más, las etapas se transforman, nuestras vidas se transforman y ya la edad cronológica no nos define. Bueno, eso es lo que nos gustaría sentir, autopercibirnos de... ¿Vos de cuánto te autopercibís? Yo de lo que tengo, 57. No seas mentiroso. Nadie hace tu trabajo si no se autopercibe menor. No. Sí. Bueno. Ponele 50. A ver, lo que te puedo decir es que estoy en el mejor momento de mi vida. Ahí está, esa es la frase el que... El mejor momento de mi vida. ¿Por qué? Habla a través de tu experiencia. Porque contrariamente a lo que nos dicen habitualmente, hay características personales de cada uno de nosotros que van mejorando con la edad. Si vos me preguntaste a mí personalmente, bueno, yo nunca tuve claridad en relación a lo que es el procesamiento, la posibilidad de análisis, de transmisión de lo que vengo estudiando hace tantos años. En este tema llevo más de 30 años, con la maestría, con el doctorado, profesor universitario. Bueno, hoy te podría decir que ese pastel con todos esos componentes está en su mejor momento. Bien, está bien. Yo te voy a decir, muy bien. Desde el punto de vista intelectual lograste una síntesis y es cierto que las cosas cuestan mucho en la vida, digamos, los que tienen una carrera, puede tardar, pero ahí el software tiene un hardware, que es el cuerpo. Sí. Bueno, contame qué hacemos con el cuerpo y ¿cuál es la diferencia de un 57 años hoy, 2024, contra un 57 de hace 40 años? Hoy tenemos mucha evidencia, mucha investigación clínica que habla que si hablamos de longevidad, que es en definitiva lo que estamos hablando, depende en un 60% de cómo vivimos, de nuestros hábitos. Y ahí te diría que si vamos a ir a las redes sociales, a Instagram, nos vamos a perder toda la vida siguiendo las recomendaciones. Pero hoy la ciencia es muy clara. 5 comportamientos. Moverte más, mantener un peso adecuado y una nutrición balanceada. Vida espiritual, trascendencia, no significa ir a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga. Esto significa pensar en una trascendencia, en un legado, lo que describió Erickson en la década del 60. Proyecto de vida, que es fundamental, y vínculos emocionales, afectivos. O sea, vínculos de profundidad. No Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos, sino quiero tener 3, 4 con los cuales poder compartir las cosas más profundas e íntimas de la vida. Pero, por una pregunta, digo, proyectos de vida vos decís, pero sí, es muy difícil en algunas situaciones, alguien que por ahí se jubiló y le encontrar, por ahí hasta necesita buscar un trabajo y no lo encuentra. Digo, ¿cómo haces en determinada etapa para encontrar un proyecto de vida que no sea solo pensar en nietos o en alguna cosa de ese tipo? Mira, Pablo, te diría 2 cosas. La primera es esta, y es claro lo que decís. No hay que romantizar la vejez, no hay que romantizar el envejecimiento, no hay que romantizar la longevidad. Hoy en Argentina, 1 de cada 4 personas mayores de 60 años está bajo la línea de pobreza, y eso hay que decirlo, porque esto ha aumentado en las últimas décadas. Pero también hay que entender que esa transición, vos hablaste de un momento muy preciso que es el retiro, la jubilación. Claro. Es una transición de vida. Es una transición de vida para la cual no nos preparan, porque nosotros a nuestros hijos les decimos, a los 6 años vas a tener que ir a la escuela, a los 18 o trabajás o estudiás. O sea, son ritos de paso. El rito de paso del retiro, ese todavía no está trabajado. No está trabajado. No está trabajado. Y hace estragos. Claro. Completamente. El que tiene alguna prevalencia, alguna enfermedad que recién larga, se jubila y se acelera la enfermedad. Cuando falta el propósito, cuando falta una rutina, cuando falta ir a buscar el hueso,
todos los días, Sí. ahí pasan cosas, no está previsto. Las curvas de mortalidad, de enfermedad, infartos, depresión, accidente cerebrovascular, suicidios, después del retiro, y esto nos pega mucho más a los hombres que a las mujeres, Sí. suben, pero así, en picado para arriba en los siguientes 2 años. Por eso tenemos que entender, estamos viviendo más, nuestro futuro va a ser un futuro de transiciones, donde vamos a tener que aprender, donde vamos a tener que entender de qué se trata la vida, donde vamos a tener que buscar ese sentido, que es una búsqueda interna. Esto no lo buscamos en Amazon, esto es reflexión propia. Y vamos a tener que reinventarnos, pero nos reinventamos. Vos fíjate esto, qué diferente es ir a salir un paseo al campo o a la montaña con una mochila vacía y irte a una donde tenés abrigo, alimento, un teléfono cargado, una brújula. Todos esos recursos es nuestra experimentación en la primera mitad de la vida. Tenemos que utilizarlos, son atributos y pensar en ese futuro. Jessy. ¿Qué impacto ves que puede tener una sociedad con menos chicos? Te digo porque hay una cuestión que es económica, clara. Uno de los que habla siempre de esto es Elon Musk, que tiene, digamos, como un punto 11 fijo. hijos. Tiene 11 hijos, pero además es un tema de conversación con cualquier líder. Lo hizo con Milei y le sacó el tema. Ahora, ¿qué impacto ves más allá de lo económico? Yo me acuerdo siempre un médico que me decía, yo toda mi vida tuve chicos en casa porque fui en distintas administraciones, en su caso, no voy a decir quién es, pero un chico había en la casa. En este caso, esta cuestión de menos nacimientos, ¿qué puede generar más allá de los términos económicos? Acá hay varias cuestiones. Esto es una transformación. Es una Sí. transformación social que está ocurriendo, donde tenemos que pensar en una nueva cultura. Una nueva cultura la construimos con nueva narrativa, con nuevos referentes, con nuevas palabras. Necesitamos nuevos políticos que piensen nuevas políticas para esta nueva transición que va a haber. Necesitamos pensar en la empleabilidad. Nos siguen retirando, jubilando a los 60, 62, 65 años como hace 100 años atrás. Hoy a una persona en Argentina de esa edad le queda en promedio 25 años por delante. Tenemos que pensar en nuevas formas, como decía, de comunicación, nuevos entornos, las nuevas familias, los nuevos vínculos. Tenemos que hablar de pedagogía de la longevidad. Tenemos que enseñarles a esas generaciones que vienen por detrás que el vivir más tiempo tiene mucha oportunidad. Hay que prepararse. Tenemos que pensar en nuevos líderes, nuevos referentes. Y todo esto que te comento, que son 8 áreas que pude describir ya desde hace un tiempo, tenemos que verlas con 3 ejes. Primero, con los determinantes sociales de la salud. Hace muy poquito tiempo se publicó aquí en Argentina un estudio que mostraba que los argentinos nos percibimos mayores mucho antes que hace 10 años atrás. Pero el hilo fino de esto es que las personas más pobres o en situación de vulnerabilidad se perciben mayores o viejas mucho antes que aquellos que están en un estrato socioeconómico Porque alto. mayor está asociado a sirvo o no sirvo más. Exactamente. Soy una chatarra humana. Pero no hubieras dicho que es al revés, que hoy nos percibimos mayores. Pero esto es importante lo que decís, porque todavía la sociedad está pensando en la productividad. Sí. Que es lo que decía Pablo. Nos jubilamos y nos invisibilizan. Y hoy tenemos que hablar de vigencia, que es la capacidad de aportar, que cada uno de Bueno, nosotros tenemos. yo te pido esto, porque tele es servicio. Hay cosas estructurales muy importantes conceptualmente que dijiste. Para los que nos estén viendo y se sientan en algún punto por ahí identificados, todos están... Nada. Nadie es kindergarten ya acá. ¿Bien? Bueno. ¿Qué cosas pueden concretamente? Nosotros en psicología llamamos meta mínima. Baby steps. Pequeños pasitos de bebé. Porque si uno sueña grandes revoluciones personales, muy difícil. ¿Qué se puede hacer? Pensar en qué atributos cada uno tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos esa experiencia que yo te decía y cada uno de nosotros es bueno en algo. ¿De acuerdo? Tenemos que exigirlo. ¿Cómo lo exigimos? A través del voto. Mayores de 50 años somos 9 millones en Argentina. Hay que modificar eso. ¿De acuerdo? Tenemos que, de alguna manera, entender que la discriminación por edad, que la vamos a sufrir Espera, todos nosotros... Yo entiendo a dónde apuntás. Sí. Déjame invitarte a otro registro, que es mañana, que jueves, y ya terminaron esta parte de las fiestas hasta que... ¿Qué se puede hacer nuevo? Justamente lo que hablamos hace un... Soy tu paciente, ahora Sí. tengo 20 años más. ¿Qué hago? Ya En estoy esta época- jubilado, me jubiló TN. ¿Qué hago? En esta época, ¿qué hacemos? Sí. Lo primero, comemos de más. Lo primero que hay que empezar es a entender que todo esto que uno está hablando, que es el lado, si se quiere, positivo, siempre y cuando haya salud. Y en la salud podemos intervenir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud. Y la salud la cuidamos moviéndonos más, cerrando menos el pico, rodeándonos de buenos amigos y pensando qué puedo hacer. Cuando nos jubila TN, y mira, te cuento, en los últimos meses tuve la posibilidad de ser entrevistado con tus colegas Prime Time de Chile, de Honduras, de El Salvador, Jorge Ramos en Miami, para toda Hispanoamérica.
personas que llevan más de 30 años conduciendo. Y es un momento muy importante para ellos porque en algún momento, pasó también en España con la conductora del telediario hace poco tiempo, las cadenas, y además, fíjate, cuando nosotros nacimos, que somos segunda mitad, teníamos 4 canales blanco y negro que empezaban a partir del mediodía. Hoy, entonces, todo esto se está transformando. Entonces tenemos que pensar cómo nos vamos a adaptar a eso que viene por delante. El cambio es una adaptación ante la demanda. La transformación es cuando utilizamos todos nuestros insumos, toda la experiencia que tenemos y le damos sentido. Y ese sentido depende de cada uno de nosotros. Hay que buscarlo. Bien. ¿Qué quieren preguntarle? ¿Es ahora o si no envejezcan como envejecen? No, me interesa el tema de las fiestas, ¿no? Que hay mucha gente que está solita. Digo, ¿qué recomendás ahí para salir de un lugar complicado por las fiestas? Las fiestas es un tema muy interesante por 2 motivos también. Primero, porque es un momento de replanteo propio. Claro. Se hacen presentes las ausencias, quienes nos dejaron, los vínculos familiares. No, hay que saber que las fiestas no son un buen momento para todo el mundo. Hay que reconocer que es un momento de soledad. Hay muchas personas que están solas y hay prácticas exitosas. Hay prácticas exitosas. Por ejemplo, cito uno porque justamente entiendo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está implementando algo parecido. En España existe una iniciativa, la hizo un chico muy joven con el que hemos hablado muchas veces, Adopta un abuelo, que es otro punto importante, la intergeneracionalidad. Donde, por ejemplo, entiendo que acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 200 personas mayores van a ceder ese cuarto, esa habitación que queda libre para que estudiantes, digamos, paguen menos de alquiler y puedan dar compañía a esas personas. Son prácticas exitosas. Tenemos que dejar de hablar de tercera edad, de centros de jubilados. Tenemos que cambiar este discurso y tenemos que encontrar lo que, y vos, Diego, lo conocés muy bien, lo que se llama prescripción social, que son intervenciones que salen del ámbito clínico. En cada barrio tenemos cafés, tenemos museos, tenemos club de lectura, tenemos centros comunitarios. Hay que aprovechar eso. Esto es una cuestión... La red social es fundamental. Gente con la cual interactuar, estar obligado a preocuparse por un otro, a ser registrado por un otro, a estar con una riqueza de palabras, que uno no se encierre. Otra cosa que uno ha visto, el fenómeno es gente de más edad yendo a los gimnasios. Ya no es una cuestión estética, sino funcional. La pérdida de masa muscular, contalo, es fundamental. Decir, pero gente grande levantando mancuernas, sí, contá por qué es importante no perder masa muscular. Eso se llama en términos clínicos, los médicos lo llamamos sarcopenia. La sarcopenia es dramática. Es una pérdida funcional que, digamos, va progresivamente a partir de los 35, 40 años, pero que se acelera a partir de los 65, 70. ¿Qué significa esto? Hoy todas las guías clínicas de prescripción del ejercicio, y fíjate que digo prescripción porque el ejercicio, la actividad física tiene un efecto dosis-respuesta, como un hipoglucemiante, como un diurético, como un antihipertensivo. Entonces, tenemos que ajustar. Y dentro de esa prescripción de ejercicio, que como digo, funciona como un medicamento, no solo es caminar más, que es lo que todo el mundo entiende, caminar, nadar, andar en bicicleta, sino el ejercicio de fuerza. Tener músculo significa marchar mejor. Hoy la velocidad de marcha, yo a mis estudiantes de medicina y de kinesiología siempre les digo, hay que ver bien esa persona mayor cómo camina. Si lenta, si arrastra los pies, ojo, porque eso hoy sabemos que correlaciona con decaimiento funcional, internación, ingreso hospitalario en el mediano plazo. Entonces, músculos fuertes aumentan, digamos, la posibilidad de deambulación, disminuyen la probabilidad de caída, que es el gran fantasma ahí en las personas mayores, y por lo tanto prolonga la autonomía que todos tenemos. Diego, en las personas mayores, la calidad de vida cae en picado cuando necesitamos alguien que nos apoye, que nos traiga el alimento, que nos vista, que nos asee. Eso es lo que tenemos que hacer, empujar y ser autónomos, independientes hasta el último día de nuestra vida, independientemente de cuánto nos toque vivir. Gracias por haber venido, da para seguirla. Este es uno de los libros de Diego. Yo les recomiendo porque hay un montón de cosas, es sumamente pedagógico. Gracias por haber venido. Tercera edición en Buenos Aires, segunda en México, en mayo en España y lo acabamos de presentar en Bogotá. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. Gracias. ¿Hacemos una tanda? Vamos.